Últimos preparativos para el Barcelona Open Bank Sabadell Torneo Conde de Godó 2012, una edición de gala que conmemorará el 60º aniversario de este histórico torneo de prestigio internacional. Para celebrarlo, el Real Club de Tenis de Barcelona ha mejorado la gradería de la pista central, que ahora tiene un 6% más de localidades que el año pasado y llega hasta las 8.400. Durante toda la semana, Barcelona acoge el mejor tenis del momento, una importante cita deportiva que desde hace 5 años recibe el apoyo económico de Banco Sabadell. Es el principal patrocinador y este año también realizará la campaña solidaria que da 50 euros a 3 ONGs por cada servicio directo que hagan los tenistas. La histórica copa del torneo se ha podido ver este sábado por la tarde en el Paseo de Gracia. El trofeo, junto con los tenistas Nicolás Almagro, Albert Ramos y el serbio Janko Tipsarevic, ha coronado un escaparate especial que la tienda Mango ha dedicado a los 60 años del torneo. La firma, que es la encargada de vestir a los recogepelotas y a los jueces de silla y de línea, ha diseñado una equipación especial para conmemorar el aniversario. A nivel deportivo, también este sábado se ha realizado el sorteo del cuadro de competición. La campeona mundial de natación, Mireia Belmonte, ha sido la mano inocente. El cabeza de serie número 1, Rafa Nadal, que ha ganado el torneo en las últimas 6 ediciones, ha quedado situado en el mismo cuadro que el número 8 del mundo, Janko Tipsarevic, y en una posible semifinal podría enfrentarse a Thomas Berdych o el japonés Kei Nishikori. En el otro lado han quedado situados los otros cabezas de serie, Feliciano López, David Ferrer, Nicolás Almagro y Andy Murray. Todo está preparado para que el lunes empiece la competición que culminará con la gran final del Barcelona Open Bank Sabadell, que se celebrará el próximo domingo 29 de abril.